Buenos días. Hoy es 14 de julio, Día Nacional de Francia, y bueno, es el día de la toma de la Bastilla, pero no es la toma de la Bastilla lo que establece que el 14 de julio sea el Día Nacional de Francia. Es lo que pasó un año después. No voy a entrar ahí. Ese es otro tema, un tema extenso. Creo que ya lo hablé de él una vez. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es de uno de los aspectos más importantes de la Revolución Francesa. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se habla mucho de ella, pero sabía que hubo dos declaraciones elaboradas por los revolucionarios franceses y una tercera declaración elaborada por el directorio. Son tres las declaraciones de derechos humanos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. Dos por los grupos revolucionarios y una por el directorio, que fue una forma de gobierno que llegó después de... Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Sabía usted que no entraron realmente en vigor nunca ninguna de las tres declaraciones? Fueron papel. Yo no voy a decir papel mojado porque realmente ha llegado hasta nosotros con un gran valor, pero fue papel, papel nada más. Durante el mes de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente de Francia, surgida el 9 de julio a partir del juramento del juego de pelota, y les voy a decir qué es esto, el rey convoca cortes, donde estarían los tres estamentos, o sea, la nobleza, el clero y el pueblo, para discutir respecto a que le hacía falta dinero, nuevos impuestos, etc. Pero cuando empiezan a discutir ahí el pueblo, que era el que más sufría, dice que no, como te voy a dando más nuevo dinero, con la fiesta que ustedes tienen, con el lujo con que viven en Versalles, comienza una serie de discusiones, y el rey dice, se acabaron estas reuniones, se acabaron las cortes, no hay nada más reuniones, se disuelve esto. Pero el pueblo dijo no, el pueblo incluía a los burgueses, sobre todo los burgueses que eran los que tenían, que eran parte del pueblo, no había la diferencia que hubo después a partir de la revolución, pero estos burgueses eran parte del pueblo, entonces dijeron no, vamos entonces, llegaron, se encontraron en el local cerrado, el local donde hacían las reuniones, y dijeron, vamos entonces para el estadio de pelota. El juego de pelota no era el béisbol, no es lo que nosotros tenemos pelota ahora, era otro tipo de pelota. Entonces llegaron allí y allí juraron luchar por mejorar la situación del pueblo, y ahí comienzan toda una serie de acontecimientos que incluyeron la toma de la Bastilla y todo lo demás. O sea, es muy largo, pues no vamos a entrar con detalle. Solo les voy a decir que después del juramento del juego de pelota, ellos deciden crear una asamblea constituyente que iba a elaborar una constitución para Francia. Algunos miembros del clero, entre ellos algunos famosísimos, que entre ellos, bueno, Fouché, el gran Fouché, era sacerdote, y algunos otros gran sacerdotes se unieron a los revolucionarios. Y entonces se reunieron, formaron aquella asamblea constituyente, un grupo de ellos elaboró la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y fue promulgada el 3 de septiembre de ese mismo año de 1789. Este primer documento era incompleto. No hablaba de las mujeres eran instrumentos, eran objetos, no eran seres humanos, por tanto no tenían derechos, no se mencionaba ningún derecho de las mujeres, no se mencionaban derechos de los esclavos seguían siendo instrumentos de trabajo. No obstante, contiene aspectos muy avanzados para la época. Esta primera declaración de derechos del hombre y del ciudadano declara que el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, no en la figura que la dirige, no en el gobierno, en la nación. O sea, el principio de la soberanía está en la nación. ¿Y qué es la nación? El pueblo. Por tanto, la soberanía de un país cualquiera reside en su pueblo, no en sus gobernantes. Esto es algo claro. Proclama esta declaración también como derecho imprescindible el que los oprimidos luchen contra la opresión. O sea, todo oprimido tiene derecho a luchar contra la opresión por cualquier medio de su alcance. No hay problema ninguno con eso. Declara que los derechos son naturales e intrínsecos del ser humano y que no tienen que ser concedidos. Se nace con ellos. Yo nazco con mis derechos naturales. Esos derechos naturales que yo tengo no me los dio nadie, no me los tiene que dar nadie. Yo los tengo, los poseo desde que nazco. Son derechos inherentes a la condición humana. Fíjense qué aspecto más importante. La soberanía radica en el pueblo. Los oprimidos tienen el derecho a luchar contra la opresión. Los derechos son naturales, intrínsecos y nadie me los tiene que dar. Yo los tengo. Contiene 17 artículos en total y el primero establece la igualdad como derecho inalienable. Artículo 1 dice textualmente, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Pero no habla de los esclavos. Y dice hombres.
no menciona a las mujeres, incluso ni siquiera las tiene en cuenta para hablar en plata. El artículo 17, el último, establece el derecho a la propiedad privada, aclarando que nadie puede ser privado de ella, es decir, de la propiedad privada, excepto cuando la necesidad pública legalmente constatada lo exige, con evidencia y con la condición de una indemnización previa y justa. Es decir, mi propiedad privada es mía. Pero eso no es un derecho natural, es un derecho concedido. ¿Por qué digo esto? Porque el derecho, yo no nazco propietario de nada. O sea, lo que yo poseo, lo adquirí de una forma o de otra, pero lo adquirí. Por tanto, no es un derecho natural. El derecho natural es a tener propiedad privada. ¿Entienden? Pero la propiedad privada en sí no es un derecho natural, es un derecho adquirido. Y entonces, yo no puedo ser privado de mi propiedad. ¿Por qué? Porque mi derecho natural es a tener propiedad. No esta propiedad, sino propiedad. El bien común, la necesidad pública en un momento determinado exige esa propiedad. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Bueno, pues el Estado, basándose en las leyes establecidas y por medio de un proceso legal establecido, puede decirle a la persona dueña de esa propiedad: necesito tu propiedad porque hace falta para bienes mayores para todo. Y antes de apoderarse de la propiedad, tiene que darle una indemnización justa. Es decir, pagarle lo que vale. No 4 kilos para que te quedes tranquilito ahí, ¿no? Hay que pagarle el precio real. Y antes de apoderarse de ella. Ese es el artículo 17, el último. Esta declaración define la libertad como poder hacer todo aquello que no perjudica a los demás. Lo que yo quiera hacer y tenga capacidad para hacerlo, siempre y cuando no perjudique a los demás, puedo hacerlo. En 1793 se elaboró una nueva declaración que fue aprobada por el voto popular. Aquella declaración se quedó ahí, en papel, no se implantó, pero en 1793 se elaboró una nueva junto a la Constitución. Se elaboró la Constitución francesa y una nueva declaración. Fueron proclamadas ambas el 10 de agosto de 1793, pero nunca entraron en vigor ni la Constitución ni la declaración. La Constitución oficialmente fue suspendida el 10 de octubre del mismo año. Agosto, septiembre, octubre, o sea, 2 meses. Fue lo que tuvo vigencia la Constitución. Y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues, igual, quedó opacada ahí. Estos documentos fueron elaborados por los jacobinos. ¿Quiénes eran los jacobinos? Los jacobinos eran radicales liderados por Maximilien Robespierre. Radicales de izquierda. Aquí surgió el término izquierda-derecha, que no existía hasta esta época, ¿no? Apareció en esta época, eso es otra historia. ¿No? Pero les voy a decir que la diferencia derecha e izquierda surgió en la Revolución Francesa. Y los radicales se situaban a la izquierda en la Asamblea Nacional y los conservadores a la derecha. Y ahí fue donde surgió este término. Bueno, los jacobinos, que eran radicales, liderados por Maximilien Robespierre, fueron los que elaboraron la Constitución y la Declaración. Sobre todo, bueno, después que ellos expulsaron al grupo moderado, a los girondinos, que los girondinos eran más moderados, eran revolucionarios, pero no tan radicales como los jacobinos. Ellos expulsaron a los girondinos del poder, se apoderaron del poder e hicieron esta Constitución y esta Declaración. Y entre los redactores de esta Constitución estaban Saint-Just y Seychelles. Y los jacobinos eran liderados por Robespierre. 3 nombres que hemos oído muchas veces en la Revolución Francesa: Saint-Just, Seychelles y Robespierre. La declaración establecía la igualdad como el primer derecho natural, seguido de la libertad, la seguridad y la propiedad. Esto eran derechos naturales. Repito lo que dije ahorita. El derecho natural es a tener propiedades, no es a esta propiedad. Ya a esta propiedad es adquirido, la aplicación del derecho natural. En aquella época, un grupo de pensadores consideraban que la libertad y la igualdad podían entrar en contradicción, porque las personas tienen diferencia de talento, diferencia de capacidad, diferencia de inteligencia, y estas diferencias, que son naturales, traen diferencias sociales. Hay personas más capaces, más inteligentes, más hábiles, y entonces se desarrollan más. Por tanto, no son iguales a aquel que es menos capaz, que tiene menos inteligencia, que tiene menos estudios, que no quiso trabajar, también, por ejemplo, ¿no? Esa es una diferencia importante. Y por eso consideraban que el papel del Estado era proteger la libertad y no tanto la igualdad social
y para proteger a los menos favorecidos se redactó el artículo 21. O sea, ellos decían, el Estado tiene que proteger la libertad, que cada uno se desarrolle de acuerdo con sus capacidades, con su inteligencia, con sus posibilidades. Pero estas personas se quedan por detrás, porque yo no puedo dar lo mismo a aquel que se distingue, que es inteligente, que se desarrolla en la sociedad, que lucha, que aquel que no hace nada. Es lógico, ¿no? Y entonces, para proteger a estos infelices, vamos a decirlo así, que no tenían la inteligencia o la capacidad para alcanzar un poquito más de nivel, se redactó el artículo 21. Y este artículo 21 establece que todos ciudadanos, todos, tienen derecho a la ayuda pública, que la sociedad está en deuda con cada ciudadano y por lo tanto tiene el deber de ayudarlo. No es ayudarlo para que se haga rico, ¿no? Hacerse rico depende de la inteligencia, la capacidad, la laboriosidad, etcétera, etcétera. Sino ayudarlo para que no sufra su diferencia social. Los ciudadanos tienen derecho al trabajo y la sociedad tiene el deber de brindar asistencia a aquellos que no puedan trabajar, a los discapacitados. Muy bien, ¿eh? Muy bien todos, yo estoy de acuerdo con eso. El artículo 22, ese es el artículo 21, el artículo 22 establece otro derecho muy importante. Todos tienen derecho a la educación. Y aquí ya con estos derechos, el derecho a la protección del Estado, el derecho a salud pública, que estaba implícito aquí, el derecho a la ayuda económica, el derecho a la educación, aparecen los llamados derechos de segunda generación. Aquellos otros los naturales, los que uno nace con ellos, estos se los da el Estado, son los llamados derechos de segunda generación, que son concedidos por el Estado, pero que son derechos también, son derechos que tienen las personas. En esta declaración sí se prohíbe expresamente la esclavitud, artículo 18, que establece derechos que protegen al ser humano de la opresión por su propio Estado. También esta declaración, o sea, prohíbe la esclavitud, artículo 18, y establece el derecho del ser humano a ser protegido de la opresión que puede el Estado ejercer sobre él. Es el artículo 9. Establece la libertad de reunión, la libertad religiosa, la libertad de prensa, artículo 7, la libertad de comercio, artículo 17, y el artículo 35 establece que cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada parte del pueblo el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. O sea, la insurrección frente a un gobierno opresor no es solo un derecho, es un deber, es una obligación. ¿Qué les parece? Muy interesante esta declaración redactada por los jacobinos, pero ese mismo año los jacobinos impusieron el periodo conocido como el terror. Se apoderaron del gobierno, establecieron todas las opresiones habidas y por haber. Muchas palabras bonitas en la Declaración de Derechos Humanos, pero hicieron todo lo contrario de lo que le decían. Y entonces empezaron a cortar cabezas. La guillotina no descansaba. Todo el que pensaba diferente a ellos, allá va la cabeza para la cesta. Y entonces comenzaron las ejecuciones de los llamados enemigos del pueblo. ¿Quién es enemigo del pueblo? Todo el que los criticaba, todo el que estaba en contra de ellos, todo el que se manifestaba, aunque sea de palabra, contra ellos. Y entonces empezaron a rodar cabezas. Aquello se convirtió, bueno, se calcula que más de 1000 personas perdían la cabeza mensualmente. Los primeros que perdieron la cabeza, o de los primeros estaban los reyes de Francia, que eso es otra historia. Bueno, el 17 de septiembre de 1793, la Convención aprobó las leyes para frenar a los contrarrevolucionarios. Y la Revolución Francesa, dirigida por los jacobinos, que implantó el terror, que es una dictadura, que fue una opresión, llamaron contrarrevolucionarios a todos los que estaban en contra de ellos. La revolución eran ellos, los demás no eran revolución. Los girondinos que participaban en la revolución no eran revolución. La revolución eran ellos. Y todos esos derechos se tomaron como papel sanitario. Si usted no piensa como yo, no hace lo que yo digo, usted no es revolucionario y no tiene derechos. Los derechos son para los revolucionarios. Eso fue lo que dijo en la práctica el gobierno jacobino del terror. Pero pronto los jacobinos probaron su propia medicina, como pasa. Guillotinaron al rey Luis XVI, guillotinaron a la reina María Antonieta, guillotinaron a algunos nobles, los demás habían escapado ya. Y guillotinaron a figuras muy importantes en la revolución como Danton, porque eran figuras que eran revolucionarias, que participaron desde el principio, pero que ahora no respondían a los intereses del grupo que se apoderó del gobierno, pues le cortaron la cabeza también. Y le cortaron la cabeza a muchos plebeyos, a muchos burgueses. Pero quien da una medicina puede recibir su propia medicina. Y así le tocó el turno a los promotores del terror. Las cabezas de Saint-Just, aquel que redactó la declaración, la segunda declaración
de derechos, la de Robespierre, cayeron también en el cesto. Siempre pasa esto. El que oprime será oprimido. El que castiga será castigado. Cada uno recibe su propia medicina. Y Robespierre y Saint-Just recibieron la medicina que le habían aplicado a los demás. El directorio fue quien tomó el poder después de la caída del terror, fue moderado, burgués, sustituyó al terror, pero era débil. Entonces su debilidad trató de compensar la parte más radical, la parte de los monárquicos, trató de estar ahí en el medio, y en el medio no se puede estar. Usted tiene que estar bien definido, y entonces le abrió el ascenso a los monárquicos. Y apareció un golpe de Estado. El golpe de Estado del 17 de Fructidor, en 1797, que dio paso al segundo directorio y que fue protagonizado por los jacobinos. Los jacobinos, no solo ellos, sino que varios grupos ya con los jacobinos, pero los restos de jacobinos apoyaron este golpe de Estado del 17 de Fructidor, que fue en 1797, y se apoderaron del gobierno. Pero los monárquicos también ascendieron con los jacobinos, porque hicieron elecciones, entonces una parte de los monárquicos, una parte de los jacobinos, se agudizaron las contradicciones, cada vez más contradicciones, y ante el ascenso de estos grupos, el directorio dio otro golpe de Estado el 22 de Florial, que es mayo de 1798, y entonces hubo otro gobierno, segundo golpe de Estado. En 1799, los neojacobinos, que eran los restos de los jacobinos más algunos nuevos jacobinos, y los monárquicos ganaron las elecciones, los dos grupos extremos. El centro se perdió, eso pasó cuando el centro es débil. El centro debía ser el equilibrio, ni para acá ni para acá. Pero cuando el centro es débil, entonces todo se polariza. Y si recuerdan, en el programa que emitimos el 4 de julio, hablábamos del peligro de la fidelidad de partido, dicho por George Washington, de seguir directamente lo que dice un grupo. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Se polariza la sociedad va buscando formas diferentes. Y entonces dieron un golpe de Estado nuevo. Los monárquicos y los jacobinos unidos. ¿Qué clase de unión es? Los dos extremos, porque según la teoría política de Herradura, los extremos de la Herradura están más cerca que la parte central de Herradura, están más cerca entre ellos que la parte central de Herradura. Teoría política de Herradura, de ideologías políticas. Me encanta. Bien, en Pradial, que es el mes de junio de 1799, dieron un nuevo golpe de Estado. Pero entonces aparece una figura que ya venía avanzando y el 18 de Brumario, que es el mes de noviembre de 1799, apenas cuántos meses, 5 meses, 6 meses, a ver, 5 meses después del golpe de Estado anterior, aparece la figura de un general victorioso que había adquirido una gran resonancia, un individuo que había adquirido importancia tremenda, el ciudadano, cuando aquello se hacía llamar así, ciudadano Bonaparte. Dio un nuevo golpe de Estado, nombró un triunvirato, o sea, 3 personas que van a gobernar Francia, y él era el primer triunviro, desde luego. Él presidía el triunvirato, los otros dos eran dos marionetas de Bonaparte. Esto dio paso primero a la dictadura de Bonaparte y después al imperio francés. Bonaparte se proclamó aquel campesino acomodado de Córcega que salió de allá, que entró en la Academia de Artillería, que era teniente de artillería cuando empezó la revolución, que era un individuo brillante sin lugar a dudas, que llegó a general, se convirtió en emperador. Eso le pasa a mucha gente. Quieren el poder para ellos. Y entonces la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano fue una bella e importante declaración. Pero como ustedes ven, nunca se aplicó. Los derechos estaban en el papel, no en la práctica. Y terminamos esta primera parte porque vamos a tener después algunos programas que vamos a hablar de la Declaración de Derechos de Humanos de las Naciones Unidas y vamos a hablar un poquito de eso después. No, ya hemos hablado demasiado. Bueno, pues en esta parte, como podemos observar, en 10 años de Revolución Francesa, una serie de ascensos y descensos de la izquierda, casi 2 años de terror y 4 golpes de Estado, terminaron como comenzaron, con una monarquía. Lo que en vez de haber una familia noble que durante siglos y siglos había gobernado el país y que ya se había convertido en un grado de corrupción horrible, apareció una nueva oleada de nobles, entre comillas, porque se hicieron nobles ellos mismos, no eran nobles, y en esta pequeña oleada de nobles
hicieron lo mismo que hacían los anteriores, apoderarse del país, vivir como vivían los nobles que ellos criticaban y que dieron origen a la Revolución Francesa, aprovechar al pueblo, llenarlo de impuestos, disfrutar ellos y no los demás, hasta que Bonaparte perdió la guerra y tuvo que retirarse. Hasta el próximo programa. Y hablaremos de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Los espero. Muchas gracias y sobre todo por la paciencia de haber estado hasta aquí conmigo.